Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Armando Arzola Carrillo y hoy vengo a mostrar algunas preguntas con sus respectivas respuestas sobre el tema de programación orientada a objetos en la unidad 2 y 1 que estoy viendo yo actualmente y que trata sobre las clases, atributos, objetos y todo lo que se refiere a encapsulación, conectores, constructores y herencia. Bueno, voy a mostrar las preguntas. Primero tengo 5 preguntas abiertas y las vamos a contestar aquí. La primera pregunta dice: ¿es el elemento básico de la programación orientada a objetos? Define la forma y el comportamiento de los objetos. Aquí nos dice que es el elemento básico, entonces el elemento básico de la programación orientada a objetos pues es la clase, que es donde se sustraen todos los objetos que vamos a utilizar para que estos formen una clase. A continuación dice: es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Entonces, aquí nuestra respuesta sería herencia, que la herencia es cuando instanciamos un objeto o un atributo de una clase declarada anteriormente a otra, y ya ya en esta clase última no necesitamos definir los atributos porque ya están establecidos en otra clase. Ok. Y a continuación dice la siguiente pregunta: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, datos y de comportamiento o funcionalidad, métodos, los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Entonces este vendría siendo el dominio, y el dominio, aquí en el dominio puede haber diferentes clases, muchas clases pueden derivar muchas clases del dominio. Ok. A continuación sigue: desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Pues en este caso vendrían siendo las acciones. Entonces las acciones vienen en la programación orientada a objetos, se conocen como métodos, que es lo que el objeto hace. Ok. Siguiente pregunta: ¿es un suceso en el sistema tal como una interacción del usuario con la máquina o un mensaje enviado por un objeto? Pues aquí la respuesta sería muy clara, que vendría siendo evento. ¿Por qué? Porque como lo dice, es un suceso en el sistema, o sea, es una programación que pasa del usuario a la máquina, o sea, como un mensaje que le envía el usuario a la máquina. Ok. Aquí tengo las siguientes preguntas que son en columnas. Vamos a empezar acá porque aquí están en el mismo orden y así las dejé. Entonces dice: ¿es un suceso en el sistema tal como una interacción del usuario con la máquina o un mensaje enviado por el objeto? Pues la respuesta aquí la tenemos de enfrente, que vendría siendo evento. Ok. A continuación tenemos la B: es una comunicación dirigida a un objeto que le ordena que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. Pues vendría siendo como la consecuencia del evento, o sea, para que haya un evento tiene que haber un mensaje. Ok, entonces sería la B. A continuación la C: es un elemento de la clase cuyo identificador coincide con el de la clase correspondiente y que tiene por objetivo obligar y controlar cómo se inicializa una instancia de una determinada clase. Generalmente lo conocemos como el constructor, y vendría siendo el constructor principal. Ok. A continuación dice: constructor sin parámetros cuyo identificador coincide con el de la clase y que al ejecutarse inicializa el valor de cada atributo de la instancia. Pues ese es el constructor que automáticamente se pone si nosotros no le... O sea, el compilador es lo que va a identificar, por eso es el constructor por defecto. Ok. A continuación la E, que nos dice: permite que puedan declararse varios constructores con el mismo identificador que de la clase, siempre y cuando tengan el tipo y o número de parámetros distintos. Bueno, esto quiere decir que aquí en una clase podemos declarar varios
constructores con el mismo nombre, pero siempre y cuando tengan diferentes parámetros. Okay, entonces vienen las preguntas de falso y verdadero. Aquí dice la primera: para crear una clase solo se necesita un archivo fuente que contenga la palabra clave reservada clase, seguida de un identificador legal y un bloque delimitado por 2 llaves para el cuerpo de la clase. Bueno, pues esta respuesta es verdadera, porque si no lleva la palabra reservada clase, pues no se puede publicar el nombre de la clase ni establecer una clase. Ok, dice: un archivo de Java debe tener el mismo nombre que la clase que contiene. Y aquí la respuesta es verdadera, porque si no tiene el nombre de la misma clase, el de archivo y la clase, pues no, el compilador no lo va a detectar. Ok, a continuación la siguiente pregunta dice: la sobrecarga no permite que puedan declararse varios constructores con el mismo identificador que el de la clase. Esto sería falso. ¿Por qué? Porque ya lo vimos anteriormente. Yo puedo establecer los constructores que tenga con el mismo nombre siempre y cuando tenga diferentes parámetros. Ok, bueno, aquí siguiente pregunta dice: el vocablo return permite indicar el valor de retorno por un método. Entonces esto es verdadero, porque para utilizar la palabra return pues nos devuelve el valor de un método, ya sea set o get. Ok, y a continuación dice: el nombre del constructor principal tiene que ser diferente de la clase. Esto es falso. ¿Por qué? Porque nuestro constructor puede ser llamado igual que la clase. De hecho, el constructor principal así debe de ser. Debe tener el nombre de la clase, o sea, el mismo nombre. Ok, estas preguntas son de opción múltiple y vamos a contestarlas también. Dice la primera pregunta: contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto o a una clase de objetos que hace los datos visibles desde fuera del objeto. Aquí mi respuesta es atributo, ya lo tengo aquí marcado. ¿Por qué? Porque los atributos son las propiedades o las características que tiene un objeto. Okay. A continuación dice: es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto o clase de objetos. Aquí nuestra respuesta es estado del objeto, que es el estado lo podemos modificar según lo requieramos. Por ejemplo, si ponemos el atributo, los atributos de un foco o del objeto, más bien dicho, que si fuera un foco, puede estar apagado o encendido. Entonces sería el estado del objeto, en este caso de un foco. Vamos a continuación con la siguiente pregunta: denota las características de un objeto donde se capturan sus comportamientos. Tenemos encapsulamiento, declaración y abstracción. Entonces la respuesta sería abstracción. ¿Por qué? Porque en la abstracción van todas las características de la clase principal o del dominio. Puede ser abstracción del dominio o de una clase. Bueno, ok. Dice: significa reunir todos los elementos que puedan considerarse pertenecientes a una misma identidad o al mismo nivel de abstracción. La respuesta aquí sería encapsulamiento. ¿Por qué? Porque en el encapsulamiento es cuando le damos el valor a nuestras variables, o sea, el tipo de datos y el valor, no el valor, sino como si lo quiero declarar como público o privado, y se le da un valor de ya sea string o tipo entero o char o float según se requiera para ese atributo. A continuación dice: compartimientos diferentes asociados a objetos distintos que pueden compartir el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre, se utiliza el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. Este es polimorfismo. La respuesta vendría siendo polimorfismo. El polimorfismo es como poly, su misma palabra dice que es poly,
o sea, muchos y diferentes, y morfismo que se refiere a formas. Entonces se refiere a hacer a declarar los objetos, a hacer todo este proceso por de diferentes formas. ¿Ok? Dice, organiza y facilita el polimorfismo y encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados del objeto persistentes. Tenemos encapsulamiento, que esta no está descartada, declaración, que también está descartada, abstracción, que abstracción no tiene nada que ver con esto, y a continuación tenemos herencia. Pues la herencia es lo que ya vimos también, que es cuando se le hereda de una clase de objetos o métodos a otra. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Y dice, constructor que inicializa los atributos del objeto que se está creando en los valores que se les pasen como parámetros. Entonces tenemos las opciones que son primario, secundario, opcional y alternativo. Aquí en este caso sería alternativo porque el primario, el principal ya lo vimos allá más arriba, y este se refiere a otro tipo de constructor en el que los valores se le pasan como parámetros. Entonces en el otro constructor pues se pasa automáticamente lo que tenga y el compilador así lo detecta, que es el constructor principal porque es como se llama la clase. El alternativo puede ser llamado de otra opción, o sea, de otra manera diferente a la clase. ¿Ok? Bueno, y entonces sí terminaríamos con nuestro cuestionario, y una pequeña conclusión que sería que durante el transcurso de este ejercicio se aprendió a utilizar o más bien dicho, a conocer los conceptos generales de la programación orientada a objetos, y a aprender un poco sobre su uso y su función que tienen estos, así como la comprensión de algunas palabras que no se tenían conocidas. ¿Ok? Entonces agradezco mucho la atención prestada y espero que mi aportación sirva de algo, y nos seguimos viendo en un futuro. ¿Ok? Bueno, entonces me despido. Mi nombre, como ya les dije, es Armando Sola Carrillo, y que estén bien.